生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。Renacido como Lucifer capítulo 36 al 40. ¿Años en el futuro estás listo? Preguntó el portador de luz. Como siempre lo haré, ahora hazlo, hermano, respondió Michael, con un tono sombrío, pero también teñido de una sensación de alivio. Presente Lucifer con una poderosa patada contra la tierra, inició un patrón que lo teletransportó hacia un lado mientras las cadenas doradas lo atacaban. Enkidu permanece estoico como siempre, mientras el arcángel chasquea suavemente los dedos inmediatamente después, poniendo en movimiento un patrón que destruyó uno de los brazos de la bestia de los dioses. Pero las cadenas no detuvieron su inquebrantable ataque mientras lo seguían mientras el cuerpo de Enkidu se regeneraba. Tienes habilidades bastante impresionantes, Enkidu, especialmente estas cadenas, elogió el arcángel con indiferencia mientras continuaba evadiendo usando sus patrones. Pero, comenzó Lucifer mientras sacaba su espada rota y oxidada de su vaina, aún en el aire, eso es todo, impresionante y nada más, y Lucifer cortó hacia arriba con su espada, el mundo mismo cambió cuando el patrón se puso en movimiento y Enkidu se partió en dos desde la cintura. Con su muerte, las cadenas del cielo se rompieron inmediatamente porque su alma ya no estaba unida a su cuerpo. Murmuró Lucifer para sí mismo mientras aterrizaba suavemente. Me pregunto si debería limitarme más. Puede que no use la voluntad, pero después de ella, el poder y el destino, los patrones de Uriel son la habilidad más versátil que uno puede tener. Veo que la batalla ha llegado a su fin, afirmó el futuro rey héroe al llegar. ¿Veis a Anunnaki? ¿Hay prueba más clara que esta de que vuestros juicios son erróneos? Gilgamesh se dirigió a las principales deidades de Mesopotamia. Esto debería ser prueba suficiente de que tengo una perspectiva mayor que todos ustedes y no necesito someterme a ustedes. No hubo respuesta, lo que confundió al rey y al arcángel. Los seres limitados que se consideraban dioses eran generalmente increíblemente arrogantes y creían que eran dignos de adoración cuando tenían defectos. Tales criaturas no serían capaces de afrontar tal desafío sin contraatacar. Lucifer sintió de repente una gran fuerza pasar a través de la existencia desde el futuro, lo que lo dejó paralizado en estado de shock, y no pasó un momento después el cielo se oscureció. Una oscuridad turbia parecía envolver los cielos con su presencia y ocultar a las estrellas de Dios, los hijos del portador de luz de la tierra. ¿Qué está pasando?, preguntó Gilgamesh mientras se envolvía de inmediato en su armadura dorada e invocaba su espada divina Ea en su mano. Y por primera vez en su vida, cuando no se trataba de su búsqueda de libertad, el portador de luz dijo: no lo sé. Del cielo comenzaron a llover sangre y trozos de carne y cuando una cabeza cayó ante el rey, para su absoluto horror y conmoción, la reconoció. Era la cabeza de Anu, el jefe de los Anunnaki. Está muerto, por eso no respondió, murmuró Gilgamesh en estado de shock. Están todos muertos, todos los supuestos dioses de tu panteón, declaró Lucifer, mientras, por primera vez desde su llegada a la Tierra, desplegaba sus alas y se envolvía en la armadura negra que usó durante la rebelión, e invocaba su espada divina, la espada del alba. Pequeño rey, quédate cerca de mí, ordenó Lucifer mientras arrancaba una pluma y la fundía con la armadura del rey, envolviendo a Gilgamesh en un aura de luz dorada. El futuro rey héroe ni siquiera tuvo tiempo de asombrarse por las alas y lo que había recibido cuando el negro turbio explotó con gran velocidad hacia todo y envolvió a los dos en él. Desconocido, todavía presente Samael, Lucifer, hijo de Yahvé, miles de voces distorsionadas y agudas se dirigían al arcángel que flotaba en la oscuridad, como única fuente de luz. ¿Quién anda ahí? ¿Quién pronuncia mi nombre?, pregunta Lucifer, quien, con su gran sabiduría, ya reconoce que, aunque hay diferentes voces provenientes de todas partes, su origen es un solo ser. Desde los mares del infinito negro he sido el observador que era el guardián de las puertas entre mundos.
Solo yo tuve la llave para desbloquear todo y mi nombre no ha sido pronunciado desde creaciones pasadas que murieron tanto en explosiones de gloria como en absoluta oscuridad, que incluso sus creadores no los recordaron. Todo esto fue así, hasta que vuestro Padre, el poderoso Yahvé, se cansó de las acciones de sus hermanos y nos obligó a encerrarnos en los rincones más profundos y oscuros de la existencia. Yo soy Yog-Sothoth, el ser Siseo con miles de voces, cada una expresando una forma diferente de emoción negativa hacia el nombre de Dios. Yog-Sothoth. ¿No es ese el nombre de los llamados dioses exteriores sobre los que leí en mi vida anterior? Pensó Lucifer, conmocionado, al sentir que otra pared se derrumbaba. ¡Claro! Mi querido papá tiene la culpa una vez más de haberme impedido pensar en esto antes. Dado que él y madre son seres limitados en el sentido de existencia, por supuesto hay existencias distintas a las de ellos cuando llegaron a existir, se dio cuenta Lucifer con cautela. ¿Dices que eres tan viejo como mi padre?, preguntó el arcángel, con una voz que volvía a contener esa seguridad que solo un ser de su estatus puede tener. Suave como la nieve recién caída y, sin embargo, más firme que los cimientos mismos de la creación. No, esa sería la gran bestia malvada, mi soñador, aquel a quien llamarías la sombra de Dios, Azathoth. ¡Qué nombres tan altivos! Y dime, ¿podrá Yog-Sothoth respaldar esos títulos? Porque solo oigo que mi padre afirmó que la existencia era su patio de recreo y que todos ustedes, con el rabo entre las piernas, huyeron, temiendo su ira si la provocaban. ¿O me equivoco? Lucifer se burló de la bestia con indiferencia, sin la menor inquietud. Escóndete tras la burla todo lo que quieras, hijo de la mañana. Aún así pagarás el precio de tu atroz pecado, Siseo Yog-Sothoth con todas sus fuerzas. ¿Mi pecado? Ahora, dime, ¿qué he hecho para sacarte de tu pequeño escondite? ¿Tienes, qué? Preguntó Lucifer confundido. Tú no pudiste oírme hace un momento. Cuando la bestia pareció darse cuenta de esto, se quedó en silencio por un momento hasta que con todas sus voces comenzó a reír malvadamente. Parece que tu padre, Yahvé, el tirano, está de acuerdo con nosotros. Ha bloqueado el conocimiento del pecado que has cometido en el futuro. Esto realmente ha despertado mi interés. ¿Qué, en nombre de mi padre, podría haber hecho en el futuro para provocar la ira de estas criaturas? Desearía que fuera la obtención del libre albedrío, pero lo dudo mucho porque el padre ya lo ha otorgado antes y nunca hicieron un trato al respecto. Entonces, ¿qué es? Pensó Lucifer para sí mismo frustrado. Basta de hablar, Morningstar, es hora de tu venganza, y dime cómo lo lograrás. Corriste, pequeña bestia, con el rabo entre las piernas ante el mero pensamiento de la ira de mi padre, mientras que yo mismo lideré la primera rebelión contra el mismísimo rey de la existencia y casi gané. Todo lo que eres es solo algo inferior, ni siquiera digno de estar en esta creación. Un fallo de mi padre al no extirparte de la realidad. Bueno, siempre fui yo quien limpió sus desastres, que es uno más. Lucifer mientras decía esto levantó su espada por encima de él y derramó en ella su luz. Así como mi padre impuso una vez su voluntad a la oscuridad para que huyera, esta vez lo haré yo mismo, declaró el arcángel mientras la espada comenzaba a brillar con más intensidad. Lucifer, no sabes nada de nuestro poder, declaró Yog-Sothoth mientras todas sus voces rugían y su poder se dirigía hacia el arcángel. Y no me importa nada. Tu presencia es una ofensa contra mis sentidos. Ahora haré que cese. Hágase la luz, ordenó Lucifer. Y todo lo que había allí era luz. El rey jadeó mientras se elevaba al mundo de la vigilia. Estás despierto, anunció Lucifer desde un costado, sentado junto al fuego. ¿Dónde estoy, Daistar? Preguntó Gilgamesh mientras observaba el páramo que lo rodeaba. Estás en tu reino, pequeño rey, o lo que queda de él, respondió el lucero del alba con un tono suave y lleno de compasión. La voz de quien trae malas noticias. No, eso no puede ser. Mi reino es uno donde solo hay vida, esta no es más que una tierra desolada. Exclamó Gilgamesh en negación mientras se ponía de pie. Es la verdad. Tus supuestos dioses murieron, ¿recuerdas?
Los humanos los moldearon en cosas a las que su mundo está ligado, y cuando fueron masacrados por el antiguo, también lo fue tu mundo. Al oír esto, Gilgamesh reconoció la verdad, pero no quiso aceptar que su reino le había sido arrebatado. Su pueblo, sus esposas, sus riquezas, todo había desaparecido. No quedaba rastro alguno. Estaba furioso, tú. Es culpa tuya, demonio. Te has metido en mi reino. Maldito y miserable. El ex-rey rugió mientras se acercaba al lucero del alba y lo arrojó contra la tierra, rodeándole el cuello con las manos. Destruyes todo lo que tocas. Te ofrecí amistad. Te ofrecí comprensión y así me lo pagas. Rugió Gilgamesh mientras apretaba el cuello del arcángel con todas sus fuerzas, sin éxito, pues jamás podría dañar realmente al inmortal. Lucifer simplemente yacía allí mirando a aquel a quien llamaba amigo, ahogado en el dolor, sus ojos ahora fríos y difíciles de comprender los sentimientos enterrados en su interior. Estás sumido en el dolor, te está nublando el juicio. En el fondo sabes que no es mi responsabilidad llevar esta carga. Que no tengo la culpa del estado de tu reino. Lo es. Esa cosa jamás habría aparecido de no ser por ti. Los dioses jamás habrían perecido de no ser por su descenso a nuestra realidad. Rugió Gilgamesh con rabia y dolor. Puede que sea así, pero ni por un instante pienses que aquellos a quienes adoras se habrían quedado allí mientras desobedeciste. Lo habrían devastado y, de no ser así, habría habido una guerra entre ustedes. De cualquier manera, el resultado final habría sido prácticamente el mismo. Lucifer replicó con calma mientras soltaba las manos de Gilgamesh de su garganta y lo arrojaba al suelo. Poco después Gilgamesh intentó levantarse, pero cuando volvió a ver el estado de su reino, cayó de rodillas por el dolor. Lucifer se acercó y le puso la mano en el hombro para consolarlo. No me toques, Samael. Veneno de Dios es un nombre apropiado, diablo. No necesito que me maldigas más de lo que ya lo soy. Sal de mi reino. Vete. No quiero permitir que tu presencia contaminante permanezca ni un instante más en su suelo. El ex-rey rugió de dolor y angustia. Lucifer dudó. En circunstancias normales, le habría cortado la lengua por su falta de respeto, especialmente por usar el nombre que había abandonado para atacarlo, pero ahora solo veía a una persona a la que había empezado a considerar un amigo en el dolor. Al final, el portador de luz decidió irse, sabiendo que su presencia continua no ayudaría a su amigo, pues en el estado en que se encontraba, todo lo que buscaba era alguien a quien culpar y hacia quien enviar su rabia y tristeza. Sabía que su esposa, Lilith, y su madre, Asera, estaban bien. Era imposible que no lo estuvieran. Ya les había puesto un mecanismo de seguridad por si acaso, ante cualquier imprevisto, las enviaba de vuelta al infierno si corrían verdadero peligro. Así caminó, y mientras lo hacía, vio la tierra devastada y muerta. Cadáveres en descomposición por todas partes, devorados por los monstruos formados a partir de la energía oscura nacida de la catástrofe. Caminó y mientras lo hacía, vio, oyó y sintió mientras la humanidad comenzaba a contar historias sobre él. Podía ver ecos de las imágenes futuras conjuradas por la humanidad de él, sin importar cuánto intentara cerrar su conciencia a ellas. Los restos de la maldición del antiguo sobre él después de su muerte, porque mató a un ser que la mayoría consideraría un dios. Uno de un mundo más allá de este, donde había seres que no fueron creados por su padre. Fue maldecido a oír a los muertos, sus gritos agonizantes y a ver destellos de su sufrimiento. A él no le preocupaba, porque había visto y causado cosas peores en el infierno. Y así caminó, y mientras lo hacía, vio destellos de un hombre cuyo hígado estaba siendo devorado diariamente por un águila. Mientras continuaba, vio a un hombre sentado en un trono de obsidiana oscura, y la muerte y sus gritos agonizantes lo seguían constantemente. Poco después vio a un gigante de hielo que fue acogido por un hombre tuerto, que creció para convertirse en un engañador, un asesino de los más amados de su pueblo. Entonces vio a un hombre que cantaba bajo los rayos del sol, cuya luz lo seguía constantemente, mientras la gente y sus supuestos dioses acudían en masa a él para escuchar su voz.
Finalmente vio una criatura maligna, hecha de fuego y azufre, susurrando maldades a los oídos del pueblo, engañando a las personas con mentiras y verdades para que cometieran los actos más perversos. Estas eran algunas de las historias que la gente contaba sobre él. Estos eran sus aspectos futuros, que surgirían de las creencias de la humanidad. Pero el arcángel permaneció indiferente y continuó caminando. Caminó sin dirección mientras en su viaje ayudaba a los que vivían y mataba a los que se habían convertido en monstruos bajo la carne de hombres y mujeres, aprovechándose del estado apocalíptico del mundo. Finalmente llegó a un nuevo mundo, una nueva tierra, un nuevo lugar dentro de la tierra infinitamente extendida. Y finalmente descansó cuando la maldición se rompió. Por primera vez en más de una década, cerró los ojos y se durmió. Un hombre pálido con una capa oscura apareció sobre él y sopló suavemente un poco de arena que tenía en la mano sobre el ángel. Sueña bien, amigo mío. Mantendré a raya cualquier pesadilla. Padre, llevamos más de un año buscando en esta tierra nevada. ¿De verdad crees en quien buscas? Preguntó Masiquén a Lucifer. El portador de luz después de sus viajes por todo el mundo y su llegada a estas tierras ha descubierto que esta es una de las pocas tierras en esta tierra donde aún no se han formado los llamados dioses, ya que la cantidad de mortales era demasiado pequeña para sobrevivir a sus duras condiciones. Masiquén lo había buscado dibujando sus viajes dentro de él para transmitirle la noticia de que Lilith, su madre, deseaba permanecer en el infierno en el futuro previsible para recuperarse. Parece que el anciano había centrado su ataque en ella también, debido a su condición de esposa del Morningstar. Afortunadamente ella no sufrió daño físico gracias a la pluma de Lucifer que siempre llevaba consigo y a la protección que le brindó su madre. Él había querido ir inmediatamente a su lado cuando escuchó la noticia de su hija, pero le dijeron que Lilith no deseaba que lo hiciera porque cuanto más tiempo permaneciera en la tierra, más se grabaría su historia en sus cimientos y ella no deseaba retrasar su búsqueda de libertad más de lo que ya estaba. Había dudado, pero conociendo a su esposa, y lo molesta que estaría si ella fuera una razón para su continuo encarcelamiento por predestinación, siguió adelante. Masiquén había elegido acompañarlo, permitiendo que Raguel, que parecía haberse recuperado lo suficiente, asumiera el manto de regente del infierno hasta su posterior regreso. Su madre también decidió quedarse para reencontrarse con otro de sus hijos caídos. Está por aquí, estoy seguro. Puede que se haya mantenido tan oculto que ni siquiera yo puedo sentirlo sin que huya, pero lo conozco. Siempre disfrutó del silencio, igual que yo. Lucifer respondió mientras continuaba caminando. ¿Quién es él? ¿Solo has dicho que es uno de los ángeles que eligieron la neutralidad durante la Gran Guerra? Preguntó Masiquén, aunque al pronunciar la palabra neutralidad, lo hizo con un tono absurdo, similar a la idea de que le resultara absurdo. Supongo que estamos tan cerca que sería inútil que huyera al oír su nombre, reflexionó Lucifer en voz alta. Se llama Meleos. Era un ángel, uno de los tronos, pero no era un guerrero de corazón. Fue uno de los ángeles que recluté para mi bando antes del comienzo de la Gran Guerra. Flashback, antes de la Gran Guerra, Meleos, no te entiendo. Dices que estás de acuerdo con mi postura sobre el libre albedrío, pero prefieres mantenerte neutral, dijo a Lucifer mientras miraba a Meleos, quien estaba sentado, pintando. Como dije antes, Morningstar, no soy un luchador. No me corresponde derramar sangre y, sobre todo, no deseo dañar a nuestros hermanos. No te pido que vayas a Meleos. Tampoco es mi deseo hacerlo, pero, comenzó Lucifer mientras rodeaba al ángel, necesito saber quién está de mi lado, así que, hermano, respóndeme con claridad, ¿de qué lado estás realmente? Preguntó Lucifer mientras observaba al ángel desde atrás. Sus ojos ligeramente en llamas, reflejados en el espejo al costado de la habitación, son la imagen perfecta del ángel destructor que es. Meleos tembló levemente, casi arruinando su pintura. Sabía que debía elegir sus palabras con cuidado. Desde el gran desafío, su hermano mayor no había sido el mismo. Ha sido aterrador.
Los anfitriones han estado alerta cada vez que él estaba cerca e intentaron evitarlo tanto como fuera posible sin despertar sus sospechas, y eso es mucho decir cuando no evitaron a Michael, que era el miedo mismo encarnado. Estoy de tu lado, por supuesto, hermano mayor. Puede que no te ayude como lo haría un guerrero, pero sí cumplo con mi parte de otras maneras, explicó Meleos, con un sudor frío corriéndole por la espalda. Dímelo, ordenó Samael con tono suave mientras ponía las manos sobre los hombros de Meleos, quien intentó no estremecerse ante el toque. Si su hermano mayor así lo quisiera ahora, estallaría en llamas, y como es tan poco conocido a causa de su propio deseo de soledad, lo más probable es que no lo extrañaran realmente. Padre y madre también perdonarían fácilmente a su hijo favorito. Estos fueron los pensamientos aterrorizados del trono mientras abría la boca para hablar. Visité el destino de los Aneuteloi recientemente. No fue cordial, pero me permitió examinar su libro, declaró Meleos. El agarre de Lucifer sobre sus hombros pareció apretarse ligeramente ante sus palabras. La fuerza de su agarre no era en sí misma dolorosa, pero tampoco era verdaderamente cómoda. Continúa, ordenó el príncipe del cielo. No lo hice por poder ni autoridad. Lo hice porque el libro del destino es la crónica definitiva de todo lo que hemos pensado, hecho y haremos. Como artista, me fascinó. Yo, como puedes ver, Meleos señaló la pintura de Samael, titulada Estrella de la Mañana, que estaba debajo, y que parecía una tarjeta. Continuó, he comenzado a crear algo con la misma destreza. Piénsalo, portador de luz, podrías leer la mente de tu enemigo con este mazo, o la tuya propia, para el caso, explicó el trono, con sus últimas palabras teñidas de emoción. Lo necesitas para obtener información, afirmó Masiquén comprensivamente. Lucifer asintió. El don de la omnisciencia es de mi padre. Los antiguos están fuera de mi vista y oído. No puedo desear conocimiento en mi mente, pues para desear algo, necesito saber qué es lo que realmente quiero que exista o, al menos, que lo que deseo tenga la característica de otorgarme lo que deseo con su existencia. Si no tengo esto, entonces es imposible. El don de la omnisciencia es de mi padre, y esa baraja está conectada a su libro. Me permitirá acceder a ese pozo de conocimiento, explicó Lucifer, mientras continuaba su caminata con Masiquén justo detrás de él. Ahí viene Meleos, dijo el esqueleto. Está buscando la verdad. Quiere partirla entre los dientes, chuparle la médula y escupir el hueso, afirmó el cazador. Lo sé, pero ¿qué quieres que haga? ¿Debería seguir huyendo y escondiéndome? Además, no le temo de verdad a Lucifer. Dice esto ahora. ¿Cuándo fue él quien se escondió hasta que ya no hubo dónde esconderse, quien huyó hasta que ya no hubo dónde correr? El rey se burló. ¿Y por qué no lo harías? Nos tienes miedo y hasta ahora nos has mantenido en una caja de roble y hierro. Solo nos has liberado temporalmente para ayudarte a mantenerte oculto de él, declaró el Joker boca abajo. No te tengo miedo, replicó Meleos. Entonces déjanos salir a jugar, a volar, a follar, a alimentarnos, todo lo que tú mismo has abandonado en tu afán por alejarnos de la creación, continuó el Joker al revés. Ojalá no hubiera sido tan arrogante como para permitir que esto existiera. Ojalá hubiera sido lo suficientemente fuerte como para no temer a Lucifer como ahora, cuando era joven. No tenía miedo. Esa es la verdad eterna. Lucifer no tiene poder sobre él. Oh, Meleos, si tan solo comprendieras que la luz que silencia 1000 voces pronto descenderá sobre ti, afirmó el hombre colgado de una rueda. Deberías saberlo, Meleos, nada creado es eterno. Tu verdad pronto podría convertirse en falsedad, afirmó la niña. Silencio. No tienes voz ni voto sobre mí. Gritó Meleos furioso cuando un rayo cayó repentinamente afuera y la puerta se abrió de golpe, dejando entrar el viento helado y la lluvia. Hola, Meleos, parece que por fin has decidido dejar de correr, dijo a Lucifer desde detrás del ángel de aspecto anciano, cubierto por la lluvia y la nieve. Hola, Lucifer Morningstar, ¿vienes a echar un vistazo a mi colección? Preguntó el trono, intentando mantener la calma. No, gracias.
Puede que hayas coleccionado libros muy informativos a lo largo de los siglos, Meleos, pero en realidad estoy aquí para jugar a las cartas, dijo Lucifer mientras se quitaba la nieve del traje con palmaditas. ¿Nos buscas, ángel de la verdad?, cuestionó la niña. Hola a ti, Basanos. De hecho, busco una adivinación, respondió Lucifer. ¿Qué precio estás dispuesto a pagar por nuestra ayuda?, preguntó el esqueleto, la carta de la muerte. ¿No es suficiente con que les perdonen la vida?, replicó Lucifer mientras Masiquén entraba tras él y cerraba la puerta, impidiendo que entraran los vientos aulladores y las lágrimas del cielo. Así no se negocia con el hijo de la mañana. Además, sabemos que no eres injusto, declaró el cavernícola que luchaba contra el lobo. Ni un tirano, afirmó el rey. Lucifer, al oír sus palabras, los observó, contemplando la esencia misma de sus seres. Pudo ver cómo las fibras del destino están en sus manos, fáciles de contemplar y aún más fáciles de remodelar. Ustedes mismos tienen mucho poder, ¿qué desean de mí?, preguntó el ángel caído, curioso. Nuestra libertad de vuestro hermano menor, comenzó la mujer guerrera. De nuestro creador, continuó el poeta. Meleos, dijo con firmeza la muerte de los Basanos. El trono, al oír sus palabras, no pudo evitar ponerse rígido. Abrió la boca para replicar, pero la mirada del lucero le impidió hablar, pues le habían arrebatado la voz. ¿Deseas su muerte? Si es así, no tengo problema. Ese mocoso me ha hecho perder el tiempo con tanto escondite y huida. Supongo que unos cuantos milenios en el infierno le vendrían bien, reflexionó Lucifer en voz alta. No, comenzó la niña, la carta de la inocencia. No deseamos su muerte. Es nuestro, así como a ti te disgusta que se toque lo que es tuyo, a nosotros también. Queremos a Meleos fuera de tu autoridad y completamente bajo la nuestra. Queremos que nuestro padre sea nuestro recipiente para disfrutar de los placeres que nos ha quitado y sufrir porque es incapaz de detenernos, explicó con sádicamente, un completo contraste con su apariencia y voz inocentes. Lucifer tarareó para sí mismo mientras Meleos intentaba hablar, rugir y gritar indignado porque el diablo siquiera había considerado la idea. ¿Estás seguro de que eso es lo que quieres pedirme? ¿Algo tan simple?, preguntó el caído. Como tú mismo dijiste, no nos falta poder, aclaró el guerrero. Escuchemos lo que Meleos tiene que decir antes de tomar una decisión, declaró Lucifer mientras con un pensamiento le devolvía la voz al trono. Lucifer, no puedes entregarme a ellos. Oh, pero sí que puedo, hermanito. Solo necesito desearlo y entonces, chasquea los dedos Lucifer, recibiendo un respingo del ángel, bueno, ya entiendes la idea. Me puse de tu lado durante la rebelión, lucero del alba. Te ofrecí mis servicios. Gritó Meleos indignado. Eso hiciste, pero luego cuando fui a recibirlos corriste y desperdiciaste un año de mi tiempo para rastrearte hasta esta choza destartalada en medio de las montañas. Me traicionaste, Meleos, ¿por qué debería protegerte? Además, ¿sabes lo que pienso sobre los padres que privan a sus hijos de su libertad?, replicó el rey del infierno. Meleos dio un paso atrás mientras abría la boca para replicar, pero una vez más fue incapaz. Su cuerpo quedó inmóvil como una estatua, como si la reina de las gorgonas lo hubiera visto. Antes de aceptar, deseo agregar una cláusula, afirmó Lucifer mientras se dirigía una vez más a los Basanos. Estamos todo oídos, príncipe del mundo, afirmó Muerte de los Basanos. Nunca toques lo mío, Basanos. Si lo haces, te regalaré a la muerte de lo eterno. Estoy seguro de que a tu tía le gustaría poder echar un vistazo al libro de tu padre. Sería mi regalo de disculpa por el último contratiempo, amenazó Lucifer con indiferencia. Los Basanos guardaron silencio y se mostraron cautelosos. Sabían que Lucifer podía cumplir su promesa. No deseaban ser abrazados por la hermana del ser a cuya imagen fueron creados. Aceptamos tus términos, Lucifer Morningstar, respondieron los 78 al unísono.
Cuando lo hicieron, la voluntad del portador de luz entró en vigor al liberar a Meleos de su autoridad sobre él, otorgada por la presencia sobre aquellos que se han apartado de su adoración, y no un momento después, el Basanos también fue liberado de las ataduras de Meleos. Cargaron contra él, sus cartas se grabaron en su piel, fundiéndose en ella mientras sus espíritus se hundían en su alma como pirañas hambrientas. Se movieron bajo su piel como parásitos hasta encontrar consuelo, mientras Meleos rugía de dolor. He cumplido mi parte del trato. Ahora te toca a ti, Basanos, dijo el diablo mientras se metía las manos en los bolsillos. Por favor, denos un momento, señor Lucifer, estas sensaciones son bastante nuevas para nosotros, hablaron los Basanos a través de la boca de Meleos, sus 79 voces mezclándose. ¿Qué deseas saber, lucero del alba? Pregunta y lo adivinaremos, dijeron. No he venido aquí para una adivinación normal, Basanos, quiero verla, declaró Lucifer mientras los rodeaba, observando y escrutando cómo sus espíritus se envolvían como una jaula de hielo, luz y viento alrededor del alma de Meleos. ¿Qué deseas ver, buscador de la verdad? Esta vez solo una voz preguntó. La carta que lo imitaba, portador de luz. Quiero ver el antes, afirmó Lucifer. Los Basanos se quedaron quietos por un momento, cada espíritu tan quieto como el viento en un mar en calma. ¿Quieres ver el comienzo de todo? Pregunta Basano, sorprendido por primera vez. Habían previsto mucho, pero ni siquiera esto. De hecho, muéstrame el surgimiento del viejo mundo. La historia del Rey de Reyes, la historia que dio inicio a todas las historias, el principio de Yahvé. Si deseas ver, necesito que me permitas llevarte conmigo, afirmó el Basano. ¿Llevarlo a dónde? Preguntó Masiquén, hablando por primera vez desde que entró. No quería interrumpir los asuntos de su padre, pero desconfiaba de aquella cosa ni por asomo. Dentro del libro del destino, hija de la luz, respondieron los Basanos, dirigiendo su mirada hacia ella. Pensé que ya estábamos dentro. Que todo esto Masiquén señaló a su alrededor era parte del libro. Que toda la creación estaba dentro de él, afirmó Masiquén, confundida, cautelosa, pero también intrigada. En cierto sentido sí, pero no toda la creación, querida, porque el destino de lo eterno, el poseedor del libro, también es una creación. Pero sí, todo está en el libro, y eso es en sentido literal. Solo el Padre está realmente fuera de él. Una vez creí que la madre también lo estaba, y puede que antes fuera así, pero ciertamente no ahora, explicó Lucifer. Pero he oído que eres el Padre más poderoso de la creación de Dios. Si el destino tiene el libro, uno que te contiene a ti, ¿no significa eso que es más poderoso que tú? ¿Y cómo entrarías en algo en lo que ya estás? Preguntó Masiquén, confundido. Su tono era respetuoso, no queriendo parecer burlona delante de su padre, pues eso no es en absoluto lo que pretende con su pregunta. Él es, hija de Lilith. El portador de luz, aunque dentro del libro tiene suficiente alcance para borrar el destino del infinito que lo sostiene, pues él mismo también está ligado a él. Hablando de aniquilación, lo que hiciste hace mucho tiempo, Morningstar, fue, y no queremos faltarle el respeto al decir esto, imprudente. Arrancaste las páginas del libro y las quemaste. Si no hubieras tenido cuidado, podrías haber quemado toda la creación, declararon los Basanos. Perdóname, Basanos. Sabía lo que hacía. El libro es mucho más resistente que un poco de fuego. Se burló Lucifer. Un poco de fuego, dice, cuando su fuego es el mismo que destruyó el Logos, donde la voz de Yahvé que cantó la creación a la existencia, residía desde el principio de todo. La torre de llamas todavía arde hasta el día de hoy y arderá por la eternidad mientras alcanza una altura infinita. Los Basanos murmuraron en voz baja. Basta ya. Aunque no hables con acertijos, Basanos, la pregunta de mi hija es válida. ¿Qué quieres decir con llevarme dentro del libro? Tú mismo ya sabes mejor que nadie que, como ya dijimos, estamos dentro de él ahora mismo, cuestionó Lucifer. Suponemos que fue una mala elección de palabras por nuestra parte. Quisimos decir que nos permitían llevarles con nosotros al mismísimo destino, declaró el Basano. ¿Destino?
Preguntó Lucifer, con un tono lleno de intriga y exigencia de que los hijos del destino continuaran. Ahora estamos todos en las páginas del libro. En su portada está escrita la historia de quien creó el principio. La portada misma es el destino, la determinación de Yahvé que lo abarca todo. Aclaró el Bassano. ¿Te atreves a intentar engañarnos? Eso es arrojar a mi padre directamente a las llamas de la influencia divina. Le estás pidiendo que se ate con más fuerza. Debería hacerte pedazos. Declaró Masiken enfurecida mientras avanzaba hacia la cubierta, pero pronto fue detenida por una mirada de Lucifer, que la instó a retirarse. Ella dudó, pero lo hizo a regañadientes mientras se arrodillaba pidiendo perdón por actuar sin permiso. Habla, Bassanos, ¿qué significan tus palabras? ¿Son ciertos los temores de mi hija? ¿Es tu intención esclavizarme? Si no, habla ahora antes de que yo mismo te esclavice, exigió Lucifer mientras su mano se encendía. Fuego, luz y voluntad se contenían en su palma. Por favor, no hay necesidad de eso, hijo de la mañana. Sabemos que eres de los que viven según la ley del ojo por ojo, diente por diente, intención por intención. Nosotros jamás nos atreveríamos a hacerlo, explicó el Bassano apresuradamente. Simplemente estoy explicando las consecuencias de lo que deseas, porque sabes incluso mejor que yo que Yahvé es la fuente de todo orden y determinación. Cuanto más nos acercamos a él, más se apodera de nosotros el plan, y prácticamente no hay manera de estar más cerca de él de lo que estaremos si hago lo que deseas, salvo estar en su presencia literal. Continuaron los Bassanos. Lucifer, al oír esto, guardó silencio. Su luz aún danzaba en su palma, iluminando la oscura y destartalada choza. Los Bassanos también estaban cautelosos, temerosos, mientras un sudor frío corría por la espalda de su nave y sus espíritus se encerraban en sí mismos, anhelando consuelo y protección. Está bien, hazlo, ordenó el diablo mientras cerraba la palma de su mano. La luz desapareció y la oscuridad volvió a tomar su lugar donde murió. ¿Podemos tocarte? Preguntaron, asintiendo tras escuchar su respuesta. Lucifer los miró con cautela. Pueden, respondió. Ellos pusieron sus manos, las de Meleos, a los lados del rostro del arcángel mientras ambos cerraban los ojos. Mientras los hilos del destino parecían moverse a su alrededor, los Bassanos comenzaron el relato. Esta es la historia de aquel que fue el principio y aquel que será el fin, y Lucifer comenzó a ver. Antes de que hubiera luz, antes de que hubiera creación, antes de que hubiera muerte, no había nada. Allí estaba Yahvé. Yahvé no sabía cómo llegó a existir, lo único que sabía era que lo hizo y que estaba solo. Solo en la blancura infinita. Solo en el sentido de que solamente él estaba despierto y todo lo demás en la blancura, que llamaremos el vacío superior, estaba dormido. Yahvé esperó, se contentó con esperar. Se contentó con experimentar la paz que representaba estar despierto por un rato mientras esperaba que ellos también despertaran, que ya no pensaran solo en la oscuridad. Pero eso nunca sucedió. Se cansó. Deseaba hablar con ellos, interactuar con otro, experimentar un cambio. Y así habló. Levantaos, y todos se levantaron. Eran infinitos, un mar interminable de sonido mataba el silencio. Algunos buscaban orientación, algunos buscaban comprensión, algunos poder, autoridad, algunos placer, pero de cualquier manera, Yahvé simplemente observaba. Él deseaba que ellos mismos se acercaran a él, pero durante mucho tiempo nadie lo hizo. Recordaron su voz. Lo recordaron como aquel que los despertó. Lo amaron por eso. Le tenían miedo por ello. Comenzaron a entrar en conflicto, a luchar unos contra otros cuando sus voluntades no coincidían. Y cuando uno por primera vez mató a otro, vieron que de su cadáver podían crear. Podrían cambiar la realidad. Y pronto comenzó una terrible guerra por el cambio. Sabían que no había espacio para que ellos crearan, porque estaba ocupado por otros. La única salida era matar la vida y hacerla renacer. Continuó durante eones incalculables, las creaciones surgieron y murieron tanto en la gloria como en la oscuridad. Yahvé continuó observando.
Observador, le habló de repente uno con una voz que eventualmente llamaríamos femenina. Vigilante, preguntó el que sería llamado Dios, confundido e intrigado por el primer ser que se atrevió a acercarse a él. Eso es lo que eres por lo que he presenciado. Es todo lo que puedo decirte porque no sé tu nombre, aclaró. Yahvé, dijo el Todopoderoso. Yahvé. Ese es mi nombre. ¿Cuál es el tuyo? Preguntó Yahvé. Aserá, puedes llamarme así, respondió ella. Y así Dios y la diosa se conocieron. Se contentaron por un tiempo de estar juntos. De compartir sus pensamientos, sus ideas, sus deseos y su amor mutuo. Estaban en su propio mundo mientras la guerra continuaba. No había nadie que se atreviera a perturbarlos. Hasta que hubo. Yahvé, una criatura del tamaño de totalidades pronunciadas con igual cantidad de voces diferentes. Y por segunda vez, otro se atrevió a acercarse al rey. ¿Quién eres? Preguntó Yahvé intrigado una vez más, cuando otro se atrevió a acercarse a él. Devorador, soñador, Azatoth, siseó el ser. Todo quedó en silencio. La guerra se detuvo por primera vez desde su inicio. Te desafío, afirmó Azatoth. ¿Para qué? Preguntó Yahvé. Para devorar, y atacó. Fue inútil, pues con solo un pensamiento Azatoth fue despedazado. Y la guerra continuó una vez más. Esto continuó así durante eones incalculables hasta que un día Asera se entristeció por ello. Ella vio sufrir a tantos inocentes, aquellos que simplemente fueron creados y no tuvieron otra opción en participar en la guerra salvo su pura lealtad a sus creadores. Yahvé por primera vez sintió tristeza. No le gustó. Quería dejar de sentirlo. Que ella ya no estuviera triste. Que todos pararan. Y entonces se detuvieron. La voluntad y el poder de Yahvé reclamaron el vacío supremo como suyo, y así fue. Muchos volvieron a dormirse, y muchos huyeron a lo más profundo y remoto. Huyendo del rey de la existencia. Jehová y Asera estaban contentos. Pero al final ambos querían más. Tenían un plan. Y así creó Jehová. Yahvé, porque tenía voluntad y poder infinitos, simplemente creó una totalidad más allá del vacío supremo. Él no enfrentó el mismo problema que los antiguos. Él creó la primera oscuridad y dentro de ella con su esposa, Asera, 3 seres. Samael, el mayor. Su portador de luz, su voluntad. Miguel su gemelo, su segundo, su espada, su poder. Gabriel, su tercero, la encarnación de su plan, su destino. Dieron sus órdenes y ocurrió algo inusual, algo que nunca había ocurrido antes. ¿Por qué? Preguntó Samael. Ninguna creación anterior a él desobedeció jamás a su creador. Todos nacieron con una intensa devoción hacia sus creadores. Yahvé quedó fascinado por su hijo. Porque estos son los roles que te hemos asignado, Samael, respondió Yahvé. Así ha sido siempre, después de todo. ¿Qué derecho tienes a asignarnos roles? ¿A determinar nuestras acciones? Preguntó Samael. Porque somos tus creadores y con la misma facilidad podemos deshacerte, respondió Yahvé. Su tono era sereno y sus sentimientos intrigaban. No lo decía con malicia. Era un hecho. Si algo te desagradaba, lo detenías. Sí, eres más poderoso que nosotros. Acepto esa lógica. Por ahora, afirmó Samael. Y Jehová observó mientras todos ellos iban a cumplir sus funciones. Y luego miró hacia aquel que lo había estado mirando desde el principio, desde el momento en que estaba despierto. Y Lucifer miró hacia atrás. Final de